¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones, edición dominical. Estamos a domingo 22 de octubre, 29º del tiempo ordinario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1 y del 4 al 6. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob mi siervo y a Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 95. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios, trayéndole ofrendas. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamad la gloria y el poder del Señor. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en todas nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas,
¿Por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y Jesús concluyó, den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿qué nos está diciendo el Evangelio de Mateo? Veamos lo siguiente. Los fariseos, que eran pues una facción religiosa, por cierto, fariseo quiere decir segregados, se ponen de acuerdo con enemigos de ellos, que son los del partido de Herodes, los herodianos, para ponerle a Jesús una trampa. Es interesante ver cómo estos dos grupos, uno religioso y el otro político, que no tienen nada que ver el uno con el otro, sino que son antagónicos totalmente, coinciden en algo, en que Jesús les estorba y tienen que ver cómo sacarlo de en medio. Y en cosas inimaginables, en este supuesto inimaginable, ellos que eran enemigos, o por lo menos muy contrarios, porque eran de tendencias dispares, se ponen de acuerdo. A veces hasta los enemigos pueden coincidir en fines comunes y unirse hasta para hacer el mal. Y en este caso, para atrapar a Jesús en una pregunta bien complicada, porque le preguntan al maestro, primero con un montón de adulaciones. Ahí se ve la malicia de su corazón cuando dicen maestro, como que ellos reconocen a Jesús como autoridad. Sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Demasiada adulación para una pregunta. Dinos pues, ¿qué piensas? Y aquí es donde viene la pregunta, en donde lo ponen entre la espada y la pared. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Si decía que sí, se ponía de parte de los romanos y obviamente de parte de los herodianos. Y si decía que no, se ponía de parte de los fariseos y se echaba al imperio encima. Y hubieran tenido muchas razones para decir, este hombre se opone al César, es un enemigo político, es un revoltoso, puede generar un montón de revueltas en la ciudad y hay que sacarlo de en medio. Pero Jesús, que sabía lo que había en sus corazones, dice, hipócritas. Había hipocresía en su pregunta y en su manera de tratarlo incluso. ¿Por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Y Jesús da la respuesta más inesperada de todas. Nadie pensaba que él iba a responder de esta forma, porque cada quien estaba defendiendo como su posición. Y Jesús, una vez más, nos sorprende de quién es esta imagen y esta inscripción. Y dicen, pues, del César. Y Jesús concluye, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y es una respuesta asombrosa para aquel tiempo, y creo que lo sigue siendo para hoy. Nos está diciendo claramente que son dos campos que pueden vivir separadamente y no estorbarse, la política y la religión. Durante mucho tiempo, ambas cosas estuvieron bastante ligadas. Para bien o para mal, ahora están bastante separadas. Los estados se confiesan a confesionales y la religión trata de no meterse en política, pero la religión tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con el bien del pueblo. En ese sentido, pues las actividades de la iglesia van a tocar muy de cerca el ámbito de lo político, pero sin ser un partido político. El asunto es que Jesús siempre estorbó a una parte y a la otra también. Y podemos sacar como conclusión de que nosotros tenemos obligaciones cívicas que no podemos ignorar solo por el hecho de ser cristianos. Tenemos que pagar impuestos, vivimos en una ciudad a la cual hay que cuidar, formamos parte de una comunidad de la cual hay que estar pendiente y en la cual de hecho nosotros desarrollamos nuestra actividad y nuestro apostolado. Entonces sí, pues hay que pagar los impuestos y hay que cumplir con todas las demás obligaciones de cualquier ciudadano decente
que pues se precie de serlo. Es más, en el cumplimiento leal de nuestras obligaciones cívicas también se demuestra nuestra calidad de cristianos, porque no se oponen, y el verdadero cristiano también tiene que cuidar la parte humana y la parte de responsabilidad ante el Estado. Por otro lado, también dice a Dios, denle lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? El Señor dijo que su reino no era de este mundo. Y preguntémonos, ¿estamos cumpliendo esto que el Señor dice? Porque así como lo podemos ver, pareciera que le estamos dando al César todo lo que el César nos pide. Mucha gente se queja de que la iglesia pide muchos requisitos para entrar en la catequesis o cualquier otra cosa. Pero fíjense ustedes todos los requisitos que le piden a nivel civil para cualquier cosa, para sacar la licencia, para un documento de identidad. En otros países a veces es más complicado, y sin embargo pues tenemos que hacerlo y no hay chiste. Nadie puede decir esto no lo voy a hacer porque no quiero. Tienes que hacerlo porque sí, porque es tu deber. Pero a la hora de darle a Dios lo que es de Dios, nuestro tiempo, nuestra oración, nuestro corazón, nuestro buen comportamiento, prepararnos y formarnos en la fe, no se lo estamos dando y chistamos y nos quejamos y reclamamos, y a veces vamos a misa y cuando nos pasamos de una hora decimos, ya el cura está hablando mucho, vámonos. Y hay gente que se sale antes de dar la bendición, cosa que no debemos hacer. Entonces hemos estado haciendo un montón de cosas malas, porque al mundo le damos lo que nos pide, pero a Dios no le damos su importancia, no lo ponemos en primer lugar, no le damos lo que es de Él, que su reino no es de este mundo, y por lo tanto todo lo que vamos a darle a Él tiene que priorizar el área espiritual. Pero hagámonos esta pregunta, a la hora de tener un conflicto de intereses, o sea, ¿a quién le vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y es interesante ver la respuesta que dan Pedro y Pablo cuando están ante las autoridades en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es necesario, dice ahí en la palabra, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si la vida nos pone en algún momento ante una circunstancia en la que tengamos que tomar una decisión, pues ya sabemos a quién vamos a escoger. Escoger obedecer a Dios. Porque puede ser que en algún momento, pues este mundo nos pida que vayamos contra nuestros principios religiosos, contra nuestra moral, contra nuestra conciencia. Y es ahí donde no podemos nosotros dar nuestro brazo a torcer. El mundo se enojará, el César se enojará, pero tenemos que darle a Dios lo que a Dios se le debe. Y cuando, repito, entremos en este conflicto de a quién obedecer, pues Dios tiene la prioridad. Eso tengámoslo muy claro. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver lo que es del César y a ver lo que es de Él, y que nos ayude a cumplir con lo que debemos cumplir. Pero recuerda, ¿quién tiene la prioridad? La prioridad es de Dios. ¿Se le estamos dando? Porque así como lo veo, mucha gente pues no le está dando a Dios lo que es de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y nos estamos viendo de nuevo, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.